Bendiciones en este día y hoy voy a hablarles acerca del Día del Señor. El Día del Señor es un periodo de tiempo, no es un día como el de nosotros. Y recibe diferentes nombres. Se llama Día de Tumulto en Ezequiel capítulo 7, versículo 7. El Día de Jehová, Joel 1:15. Tiempo de angustia de Jacob, Jeremías 30, versículo 7. Pero ¿cuándo comienza el Día del Señor? El Día del Señor empieza cuando comienza la tribulación aquí. Cuando comienza la semana 70 de la profecía de Daniel, empieza el Día del Señor. Ahora, antes de esto ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿pero cuál es el propósito? El propósito de la tribulación o de la semana 70 de Daniel. Nos dice en Daniel 9:24, primeramente es para preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Y nos dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y en segundo lugar, es ¿para qué? Para hacer juicio sobre las naciones. Aquellas naciones, aquellas personas que sobrevivieron a la tribulación, que duraron aquellos 7 años y quedaron con vida, entonces Jesús va a venir y va sobre ellos a hacer lo que nos dice aquí, juicio sobre ellos. Es cuando Jesús va a apartar a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos, como dice Mateo capítulo 21, versículo 31 al 46. En Jeremías 30, versículo 7 nos dice lo siguiente acerca del día del Señor. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia de Jacob. Jacob aquí es Israel, las 12 tribus a lo que está refiriendo. Es tiempo de angustia porque viene la tribulación y la gran tribulación, sobre todo la gran tribulación, los últimos 3 años y medio para el pueblo de Israel, cuando el anticristo los va a perseguir a los judíos con gran saña y también a los convertidos, a los gentiles convertidos en ese tiempo. ¿Cuán grande es aquel día? ¿Por qué cuán grande? ¿Cuán grande? Porque Dios va a venir a salvar al pueblo de Israel. Y va a salvar a aquellos creyentes, aquellos gentiles, aquellas personas de las otras naciones que no son judías, que no son de Israel, y que creyeron en Jesucristo. Va a ser muy grande para ellos, porque van a ser salvos de aquel tiempo en que va a ser tiempo de tinieblas, tiempo tenebroso, tiempo de espanto, tiempo de devastación, tiempo de desolación. Bueno, el texto que hoy voy a hablarles, ahí está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 18, pero el primer punto será un tiempo terrible y horrendo. Versículos 10 y 11. Dice, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vendrá como ladrón en la noche. Esta es una metáfora en que, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? Primero, el ladrón cuando viene sin avisar, viene de improviso. Y luego toma sus víctimas. Entonces, está diciendo que este día va a venir de repente improviso. ¿Pero para quiénes? Para los incrédulos, para los que no desecharon la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y para la iglesia tibia, la iglesia profesante, aquella iglesia que profesaba solamente de labios. Ellos van a ser sorprendidos. Entonces van a ser sorprendidos porque muchos creyentes van a pensar de que van a ser arrebatados cuando se llegue este momento, el arrebatamiento de la iglesia. Pero muchos van a ser sorprendidos que se van a quedar. Esos son los sorprendidos. Y les dice a la iglesia, a esta iglesia profesante, lo mismo que le decía, lo que dice en Apocalipsis
capítulo 3, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Y nos dice que en este día, ¿qué va a suceder? Dice, los cielos pasarán con grandes estruendos. Los cielos van a desaparecer en un momento rápido. Va a ser como el silbido de una flecha. Va a ser como el ruido de un trueno que luego viene aquí y de repente ya está allá. Así van a nacer, que van a pasar los cielos. Los elementos ardientes van a ser desechos. ¿De qué está hablando? Está hablando que de algunos de los planetas van a ser disueltos por un calor ardiente. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Muchas cosas que hay en la tierra van a ser quemadas. Dice la palabra de Dios en el Salmo, cuando se habla el sexto rollo, en Apocalipsis 6, versículos 12 al 14, nos habla que va a haber un gran terremoto. El sol se puso negro como de tela de silicio. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El cielo se desvaneció y se hizo como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Después, en Apocalipsis 8, del versículo 7 al capítulo 9, versículo 19, ahí nos narra los sucesos que van a ocurrir cuando se toquen las primeras 6 trompetas. Entonces vemos que ese día va a ser de espanto, va a ser de confusión, va a ser de angustia. ¿Sí? Nos dice en versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Si nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que todas estas cosas van a suceder, que estas cosas van a ser disueltas, que todo este sistema planetario, algunos de ellos van a ser destruidos, van a ser disueltos, van a ser hechos líquidos, entonces, ¿cómo debemos nosotros andar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos ser nuestra persona? ¿Cómo debemos andar aquí nosotros? Y nos dice bien claro 2 cosas. En santa y piadosa manera de vivir. Santa o santo es, la palabra griega es agio y quiere decir apartado, separado, en este caso ¿de qué? Del pecado. Vivir una vida limpia, una vida sin contaminación, una vida santificada, una vida consagrada a Dios y piadosa. Hay una palabra griega, eusebeia, que quiere decir hacer las cosas que le agradan a Dios. Esa es la manera en que debemos estar viviendo para cuando el Señor venga por su iglesia. Porque si no, los que no estén viviendo de esta manera se van a quedar aquí, van a ser sorprendidos por el día del Señor. Número 2, versículos 2 y 13, donde nos habla apresurando el día. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nosotros debemos estar esperando. Una de las cosas que hacía la iglesia tesalónica eran 3 cosas. Su fe en Jesucristo, amor a la obra de Dios y tercero, que esperaban la venida del Señor. Entonces nosotros debemos estar esperando al Señor y debemos apresurar la venida del Señor. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Cuando nosotros estamos orando y estamos diciendo el Padre Nuestro, cuando decimos, venga tu reino, es una manera de estar diciendo a Dios que apresure la venida de su iglesia para que comience este día. Viviendo de una manera santa, como vemos aquí en el versículo 11, viviendo de una manera piadosa, que nos vemos aquí en el versículo 11. Y por último, anhelando la parusia, la venida del Señor. Parusia en el griego quiere decir cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, Mateo 24, 14 nos dice que si nosotros predicamos el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es la manera en que nosotros podemos apresurar la venida de Cristo por su iglesia. Pero en el día del Señor nos dice, los cielos encendiéndose serán deshechos. Los cielos, está hablando del primer cielo y el segundo cielo, no del tercer cielo donde se encuentra Dios. Nos habla ahí que esos elementos que hay ahí se van a resplandecer como brasas, con una lluvia muy fuerte o tormenta muy violenta de fuego. ¿Sí? Así va a suceder.
Los elementos, las constelaciones, algunos planetas se van a ser fundidos, van a ser licuados por un calor muy fuerte. Cuando usted le pone demasiado calor al oro, por ejemplo, llega a un punto de fusión en que se hace líquido. Bueno, así se van a hacer los planetas. Pero dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros no estamos esperando el día del Señor. Nosotros lo que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. Pero recuerden esto, hay que estar como las como las vírgenes prudentes. ¿Para qué? Para ser arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Nosotros esperamos esas promesas del Señor, que un día va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Y esto, la palabra nueva aquí es kainos en el griego, y kainos quiere decir de mejor calidad. No va a ser como la que conocemos ahora, va a ser muy diferente. Y en eso dice que va a morar la justicia. Ahí va a haber rectitud, porque Jesús va a estar ahí gobernando y va a estar haciendo justicia recta, y ahí no va a haber pecado durante ese milenio, en esos 1000 años de su reinado. El tercer punto, tenemos que estar preparados diligentemente. Debemos estar preparados cuidadosamente nosotros, no para ese día, sino para el arrebatamiento, para no quedarnos para ese día. Pero aquellos que se van a quedar, van a ver todas estas cosas. Por eso dice, procurar con diligencia para ser hallados sin mancha e irreprensible. Iglesia, el Señor está diciéndonos aquí que nosotros debemos estar esperando esa promesa del Señor, pero debemos estar cuidadosamente cuidando nuestra vida, viviendo una vida de santidad. Dice, procurar con diligencia, procurar con mucho cuidado, esforcémonos, ¿por qué? Para ser encontrados por Cristo en su día, cuando Él venga. Cuando Cristo venga por su iglesia, se le conoce también como el día de Cristo. Es muy diferente al día del Señor. El día de Cristo se refiere cuando Cristo venga por su iglesia, y cuando nos dice en el 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que ser irreprensible en todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, tenemos que ser encontrados sin imperfecciones morales, espirituales, sin defectos. Ahora, las facetas de esta vida es una vida de santificación, y en este versículo nos habla 3 cosas. Una vida sin mancha. La palabra mancha aquí es aspilo en el griego, que quiere decir sin contaminación. Una vida que esté libre de toda contaminación a la vista de Dios. Irreprensible en el griego es amometos, y quiere decir sin reproche, sin defecto. Un estado irreprensible del creyente, que esto viene por obra del Espíritu Santo, por la obra de regeneración que hace en el creyente genuino. Y tercero, en paz. Hay que estar en armonía con Dios, en armonía con los hombres, para que podamos ser encontrados con Cristo y irnos con Él en los aires cuando venga la iglesia, venga por su iglesia, y no estar presentes en este día, en este tiempo de la tribulación. La paz de Dios viene de un conocimiento de los planes de Dios y de una perfecta confianza en Él. Así que nosotros, si queremos paz para nosotros, tenemos que tener conocimiento de los planes de Dios y de su plena y perfecta confianza en Él. El cuarto punto está en el versículo 16, dice, ser pacientes. Versículo 15, dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia del Señor, Él se tarda. ¿Es para qué? Es para la salvación. Es versículo 16. ¿No? Dice, tener entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Entendamos nosotros, si el Señor no ha venido por su iglesia, ¿es por qué? Porque Dios es paciente. La paciencia en el griego, y en este caso Dios, es macrutimia. La palabra macrus es largo, tumos, temperamento. ¿Qué quiere decir? Que Dios es de extremada paciencia. Dios no ha venido, es paciente. Así como en el tiempo de Noé fue paciente. ¿Cuánto tiempo le dio a aquel pueblo
el tiempo que duró Noé en construir aquella arca, Dios fue paciente. Y vemos que solamente 8 personas son las que entraron al arca y los demás perecieron. Hoy Dios no ha enviado a Jesús por su iglesia, porque está dando la oportunidad a que más personas vengan a los pies de Jesús, que se arrepientan de sus pecados, pongan su fe en Jesucristo, y además a la iglesia contaminada, a la iglesia profesante, que deje todas esas inmundicias, que se vista de ropa limpia, para que no haya contaminación en ellos, para cuando Cristo venga por su iglesia sean arrebatados. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú que no has entregado tu vida a Jesús, te arrepientas y vengas a los pies de Jesús. Tú que eres tibio, cristiano tibio, quiere el Señor que dejes esa tibieza y te conviertas en algo ardiente, para que sea arrebatado cuando Cristo venga por su iglesia. El quinto punto, guardémonos de ser arrastrados por los inicuos. Versículo 17, dice, 3:17 de 2 de Pedro. Así que vosotros, oh amados, habiendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La palabra guardar en el griego es fulazo, que quiere decir estar en guardia, estar vigilando. En otro sentido nos quiere decir que estemos vigilando para ser protegidos, para ser custodiados cuando Cristo venga por su iglesia. Dice que nosotros, sabiéndole de antemano, nosotros por la palabra de Dios, por los antiguos profetas, por el Nuevo Testamento, por los apóstoles y todos ellos, vemos que nos han dicho que nosotros sabemos cuál es el camino recto y cuál es el destino final de un camino recto. Es la vida eterna. Pero también sabemos que el camino errado, su final es un camino desastroso y de perdición. Por eso nos dice velar, estar en guardia, aferrados a Dios y a su palabra, para que no seamos arrastrados por aquellos inicuos. Inicuos son los malvados. ¿Quiénes son esos malvados? Aquellos que están torciendo, tergiversando las escrituras. ¿Para qué? Para apoyar sus prácticas licenciosas. O sea, licencia quiere decir dar permiso a hacer las cosas que van en contra de lo que Dios ha ordenado. Inicuos, en el griego la palabra es atesmo, que quiere decir aquellos que no usan la ley, aquellos que no obedecen las escrituras, aquellos que no obedecen a Dios. Y dice el versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El creyente, el genuino cristiano, es una persona en que su vida está en desarrollo. Busca cada día más y más de la verdad espiritual de Cristo y sigue en ese camino. Y entonces el cristiano verdadero sabe que él está guardado porque conoce la palabra de Dios y la vive, y no va a caer en manos de esos falsos maestros, de esos inicuos. El cristiano verdadero está ocupado en crecer, y eso le va a ayudar a guardarse, a no ser arrastrado por los malvados, porque sabe que Jesucristo es su amo y Jesucristo es su libertador. En este pasaje, en este versículo, nos está hablando de la deidad de Dios en Cristo. Y luego nos dice, a Él será la gloria, todo el honor, toda la excelencia van a ser atribuidos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted está testificando del poder del Señor Jesucristo y se manifieste el poder en ese testimonio, en ese mensaje, en esa predicación, que se manifieste bajo la unción del Espíritu Santo, la gloria solamente es para Dios, no es para el predicador. Y dice que la gloria es para Él, para toda la eternidad. Y antes de concluir, quiero decirle lo siguiente. Para la iglesia de Filadelfia hay una promesa en Apocalipsis 3:10.
Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Fijémonos bien en esto, porque a veces nos dice, la iglesia va a pasar la tribulación los 3 primeros años y medio. No, la iglesia va a pasar los 7 años la tribulación. Fijémonos bien lo que dice aquí en esta escritura. Si esta escritura fue dada, esta promesa fue dada para la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia en este tiempo son todos los cristianos genuinos, todos los nacidos de nuevo que están viviendo la palabra de Dios, que están viviendo en santidad, que están viviendo la palabra y siguiendo la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu. También para ellos, y si usted está ahí, es para usted también esta promesa, en que usted no va a pasar la tribulación. La iglesia de Filadelfia, como vemos aquí, ahí en el versículo 8 ustedes pueden ver que esta iglesia guardó la palabra de Dios, en otras palabras, obedeció la palabra de Dios, y nos dice que no negó el nombre de Cristo, no lo negaron. Entonces, ¿a quién viene a probar? Dice, sobre el mundo entero. La iglesia ya no va a estar por ese tiempo, porque los que van a estar ahí, ¿quiénes son? Los inconversos, los incrédulos y la iglesia tibia que se quedó. Morar, hay una palabra en el griego que es kaito kauntas, y quiere decir los que tienen enteramente su corazón en las cosas terrenales y llaman a la tierra. Entonces, la iglesia verdadera no se va a quedar. Se van a quedar aquellos que profesan ser cristianos, son los que se van a quedar, y los incrédulos. Entonces, si tú no tienes interés por las cosas terrenales, que tu corazón no esté puesto en eso, sino esté puesto sobre Dios y las cosas de Dios, tú vas a ser arrebatado. Tú no vas a pasar la tribulación. Una cosa es guardar dentro de la tribulación y otra es fuera de. La iglesia va a estar fuera de la tribulación. Los que se van a quedar son aquellos que tenían sus cosas, sus corazones sobre la tierra. Aquellos que no tenían tanto interés por las cosas de Dios, por la venida de Cristo, de una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia de Filadelfia sufrió muchas persecuciones, pero la iglesia de Filadelfia quedó intacta milagrosamente. Cuando nació el maometismo, exterminó todas las iglesias de Asia Menor. Aún en las invasiones de Tamerlán del siglo XIV, milagrosamente la iglesia de Filadelfia fue protegida. Todas las demás iglesias de Asia Menor fueron borradas, no quedó ninguna. Aún los mismos, algo a la iglesia de Filadelfia, porque Dios la estaba guardando, Dios la estaba cuidando. Y así, tú, amado hermano, si tú eres uno de los llamados, de esos cletos en el griego, de los que han nacido de nuevo, de los aquellos que viven la palabra de Dios, Dios te va a sacar de esto. Tú no vas a pasar por esto. La iglesia de Filadelfia, como les decía, aún los maometanos quedaron ellos asombrados. ¿Por qué? Porque quedó intacta. Y le pusieron, y se le conoce con el nombre Ale-Seshir, que quiere decir en árabe la ciudad de Dios. La iglesia de Dios no va a pasar por eso. Y voy a concluir con lo siguiente. Como podemos ver, van a ser tiempos horrendos, tiempos terribles, tiempos que están cerca, tiempos de juicios que vienen de Dios sobre la tierra, y pronto llegarán. Pero como sabemos, nuestra esperanza es que seremos arrebatados antes de que comience eso. Así que en este día yo te digo, está listo. Y si no estás listo, quítate las ropas que estén manchadas. Y quita toda contaminación para que estés listo. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy va a ser la oportunidad para que tú seas librado de esto. En Sofonías 1:15 nos dice que va a ser día de ira aquel día, día de angustia, de aprieto, de día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día nublado, día de entenebrecimiento.
Entonces nos está hablando aquí de los desastres que van a venir. Va a haber invasión, confusión y va a haber muchas gentes que van a estar muriendo. Va a ser espantoso. Pero hoy, como te dije, es el día de ser librado de esto. Primeramente, si tú no has entregado tu vida a Jesús, entrega tu vida a Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, poniendo a Jesús como creyendo en Él como Señor y Salvador, y viviendo una vida de santidad. En este día solamente tienes que decir lo siguiente: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Hoy abro mi corazón para que entres en Él, seas el Señor y Salvador de mi vida. Y en este momento quiero decir, si lo has dicho de una manera genuina, en este momento has entrado al reino de los cielos. Pero tienes que seguir por ese camino angosto, ese camino en que tienes que vivir una vida de santidad, porque el Señor nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Tú, que eres un creyente tibio, hoy pídele perdón al Señor por esa tibieza y dedica tu vida a Dios y vuélvete a vivir en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Como podemos ver, si yo les preguntara a ustedes que estas cosas son reales, y si les preguntara, ¿les gustaría pasar? Yo sé que muchos van a decir que no. Algunos quizás no van a creer, pero esto es realidad, porque la palabra de Dios se cumple. Dice el Señor que su palabra, ni un tilde de una letra, dejará sin cumplirse. Arrepiéntete, Cristo viene, hoy es tiempo. Hombre creyente tibio, vuelve a tu casa y sé ferviente. Vuélvete otra vez a envolver, vuelve a tu primer amor. Así como Jesús le dijo a la